nosotros en nuestra siguiente participación. Y desde Colombia está con nosotros la maestra Alma Brutau, con un tema muy interesante, la experimentación en la búsqueda de una identidad propia. La experimentación en la búsqueda de una identidad propia. Me doy la tarea y el honor de leer un poquito de su trayecto, de su hoja de vida. Ella es maestra en artes plásticas con énfasis en dibujo del Instituto Departamental de Bellas Artes. Actualmente lleva a cabo diferentes proyectos, dentro de los cuales se encuentra Diario, un autorretrato realizado todos los días desde el 28 de agosto del 2017 y Brutal, una columna independiente en el espacio colectivo de creación. Seminario Fuente de Soda. Además es directora creativa del portal editorial de arte y cultura Esto no es crítica.com, ahí lo pueden encontrar, en la cual también publicó desde el 2018, publica desde el 2018 a través de las artes. Ha comenzado un camino de indagación hacia lo que es, que le ha permitido conocerse mejor y desarrollarse en un estilo que la define y en la cual se puede ver representada. Así es que bueno, vamos a presenciar. Bienvenida, Alma, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí estar aquí conectados con ustedes hoy. Voy a compartir aquí. ¿Están viendo mi presentación, tal vez? Sí, ya se visualiza. Ahora sí, ya presentar y adelante. Bienvenida, saludos, un abrazo, es un honor. Y pues bueno, antes de iniciar, a todos precisamente los jóvenes que nos están viendo, a todos los, tu mamá va a estar por acá con nosotros en México en estos días próximos, del 27 al 3, una gira académica por diferentes universidades. La verdad que es esta parte del amor a compartir, viene de familia. Bienvenida. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes hoy. Voy aquí a mostrar un poquito de esto. Qué pena. Listo. Bueno, miren aquí. Buenos días para todos, todas y todes aquí presentes. Hoy voy a hablarles de la experimentación en la búsqueda de una identidad propia. Un momento, qué pena. Entonces, mi nombre es Alma Brutau, como acaban de escuchar. Y antes de comenzar, quiero comenzar con la siguiente frase, y es decir, que no hay que tener miedo a lo nuevo por ser desconocido o diferente. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a la conferencia hablando de la experimentación, que es la primera parte del título. Primero debemos preguntarnos cómo experimentar, ¿no? Pues la respuesta es probando. ¿Para qué sirve experimentar? Para afinar la intuición. ¿Qué tanto experimentar uno mismo pone sus límites? Es importante que para esto nos guiemos por la estética, es decir, por las sensaciones que nos producen las experiencias, de agrado o de desagrado, entender por qué nos choca o por qué nos gusta, si nos hace sentir curiosidad o si nos hace sentir rechazo absoluto, ¿no? Entonces es importante poder guiarnos por esa estética, por las sensaciones que nos produce, más que por el que dirán o por por lo que es tendencia o por lo que nos dicen que debe ser, ¿cierto? O sea, es importante saber por qué nos gusta lo que nos gusta. Para identificar lo que nos gusta, debemos entonces confiar en la estética. Es importante que para esto nos libremos de prejuicios. ¿Por qué? Porque hay un problema, el primer obstáculo epistemológico que tenemos los humanos es el de la crianza, ¿no? Ya sea en donde sea el ambiente donde nos hayamos criado, vamos a tener diferentes prejuicios y es importante que a medida que vayamos a crecer, si estamos, a medida que vamos creciendo, si estamos buscando experimentar,
es bueno dejar los prejuicios a un lado para poder efectivamente probar cosas, ¿no? Para poder experimentar, porque aquí estamos diciendo cómo experimentar probando. Entonces, muchas veces algo nos han dicho que no es correcto porque, o nosotros pensamos que vamos a hacer, no nos van a ver como esto o lo otro, voy a parecer esto, voy a parecer lo otro, esto no le gusta a nadie, esto no lo he visto en ningún lado. Entonces, esos son unos de los prejuicios, por ejemplo, que se puede tener. Es importante saber que no porque no nos guste, no significa que no sea bueno, mejor dicho, no significa que porque algo no nos guste sea sinónimo de que sea malo. Tal vez nosotros, por nuestra cultura, por nuestras experiencias, no tenemos eso aceptado ni asimilado. Entonces es importante poder como entender eso. Yo tengo como mis apuntes que quiero un poco mostrarles, que voy a estar aquí revisando. Entonces, es un poco aquí como lo que tengo. Entonces, ¿para qué afinar la intuición, no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder tener una voluntad, para poder saber que lo que estamos decidiendo lo decidimos por voluntad propia. Y así entonces sabemos que lo hacemos por nosotros y no porque el ambiente nos dirige hacia ello o porque nos vemos forzados a hacerlo, porque creemos que no hay ninguna salida, porque es la única opción. Entonces es importante dejar eso al lado y cuando afinamos la intuición sabemos que lo hacemos por voluntad, porque algo en el interior nos dice, por aquí escucho algo, por aquí siento algo. Entonces, para poder afinar esa intuición necesitamos experimentar, si no, no le vamos a dar la chance a poder, siquiera, ¿sí me entienden? Como probar, ¿no? Que es lo más importante. Entonces no se trata de que uno vaya a tener que probar todo o que uno tenga que probar las cosas con las cuales uno no se sienta cómodo por salir de una zona de confort o algo así. No, se trata de que a veces nosotros podemos sentir como una fijación por cosas o queremos algo nuevo o queremos algo diferente y no lo hacemos solamente porque creemos que ya es algo muy ajeno para nosotros. Es importante a veces como acercarnos hacia eso, ¿no? Entonces, siendo así, teniendo un poco claro como lo de la experimentación, vamos a seguir con qué se está buscando, ¿no? Sería el segundo punto para presentar aquí. Y es que esta es una búsqueda interna. Así que la respuesta es una respuesta a lo que soy. Solo nosotros mismos podemos saber eso. ¿Qué se consigue? Entenderse mejor. Entonces, ¿qué se está buscando? Una búsqueda interna que da respuesta a lo que soy para entenderme mejor. En otras palabras, se busca un estilo con el cual sentirse identificado, identificada, identificada. No se trata de que sea perfecto, sino de que sea propio. ¿Por qué? Porque nosotros no se trata de fijarnos en el estilo de los demás para decir, a mí me gusta ese estilo, o me gusta cuando las cosas son así, o me gusta esto que es tendencia, entonces ahora quiero copiarlo y ahora también quiero entonces hacer que se parezca a eso. No, eso no va a llevarnos por un buen camino porque no vamos a estar haciendo algo que sea propio y auténtico, vamos a estar tratando de ser como alguien más y eso nos va a limitar esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda es una búsqueda interior. No solo se limita a las artes, puede ser respecto a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Tiene que ver con sentirse uno que está haciendo algo con lo cual se siente en el lugar indicado. Creo que a muchos nos ha pasado en diferentes ocasiones, ya sea porque estamos en una carrera, que nos damos cuenta que esa no es la carrera que queremos, o porque alguien está en un deporte y de pronto ese deporte no le gusta tanto como otro. Y a veces se trata de entender que no es lo que a los demás les sirva, sino qué es lo que a mí puntualmente me sirve, qué es lo que a mí puntualmente me llena, ¿no? Entonces, eso solo lo podemos saber nosotros en el interior, no lo saben los demás. No es una búsqueda que se encuentre afuera, la respuesta, ¿no? Se encuentra indagando. Claro que hay que leer, claro que hay que investigar, claro que hay que consultar, pero no por eso la respuesta va a estar en un libro, la respuesta va a estar en el interior y esto suena un poco como a frase de cajón un poco, pero es que es una verdad. Hay cosas que simplemente no tienen como una fórmula que se pueda encontrar por ahí y la cual copiar y pegar o algo así, no. Es algo que se trata de no engañarse. Uno mismo sabe si se está engañando o si uno no se está engañando, si uno está siendo honesto y congruente con lo que uno piensa y con lo que uno siente. Uno puede llegar y también, es en todos los aspectos de la vida.
realmente, ¿no? Uno puede sentir que está en un lugar y muy forzado porque la sociedad o porque las apariencias. Entonces es saber que a veces, un poco como en el Titanic, Rose, que está bastante angustiada, no se siente feliz, está que se tira de un barco porque realmente no se siente nada feliz y siente que está ahogada y siente que tiene que estar allí porque es lo que los demás le dicen. Pero realmente después se da cuenta que no tiene que estar, o sea, que ella no se siente satisfecha con ella misma y que interiormente no está, puede tener todos los lujos, no se va a sentir feliz. Entonces se trata un poco de eso. Entonces no hay que buscar que sea perfecto, sino de que sea propio. ¿Te gusta a ti tu propio estilo? Sí, qué bien, no importa. ¿A ti te gusta cómo se te ve el color de cabello fluorescente? Qué bien, no importa que a los demás les guste o no les guste. Si a uno mismo le gusta, eso está muy bien. No se trata tampoco de buscar una aprobación en los demás y que nos digan que está perfecto. No, se trata de uno entender por qué uno le gusta. Decir, sí, esto es un poco chueco, por ejemplo, un estilo de dibujo puede ser un poco imperfecto a propósito también, y no por eso es un error, no por eso está equivocado, porque también se incluye la vulnerabilidad, porque también puede decir, estoy incluyendo el error. Los seres humanos no somos perfectos. ¿Qué propósito sería tratar de querer ser perfecto o no incluir la imperfección en las representaciones que realizamos? No tendría un sentido lógico o no sería fiel a la realidad, a nuestra realidad como humanos. Entonces también esto nos permite sentir, o sea, esta búsqueda es una búsqueda por un sentir, una conexión con el reflejo proyectado. Si no nos sentimos identificados con ese reflejo que se proyecta en nosotros, entonces ahí hay una disonancia un poco, ¿no? Entonces, ya hablando un poco de estos dos aspectos, vamos a pasar a hablar de la identidad propia, una identidad propia. ¿Cómo así una identidad propia? Pues bien, cada ser humano es único y irrepetible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo capturar esa esencia que nos diferencia? Al mismo tiempo compartimos una identidad colectiva, por ejemplo, la cultura, las experiencias en común, gustos que hacen que podamos sentir empatía con otros. Entonces, es curioso porque aunque somos únicos, cada uno, no hay dos personas iguales, no por eso significa que somos totalmente diferentes ni aislados, también tenemos cosas en común. Entonces, es un poco de ambos, ¿no? Tenemos una identidad que nos hace únicos, que es una identidad personal, la de, nos tenemos un nombre, una nacionalidad, tenemos una historia, una biografía, pero también tenemos una identidad colectiva que puede ser la etnia, que puede ser el género, que puede ser, mejor dicho, diferentes aspectos, ¿no? También incluso puede ser los gustos, puede ser el maquillaje, puede ser cosas que a la final no sean un todo, pero que son aspectos por los cuales podemos sentirnos identificados. Una diversidad funcional, a la final podemos no ser familia, podemos no conocernos, podemos estar al otro lado del mundo y tener aspectos en común. Incluso podemos ser de otros tiempos y tener los mismos aspectos que otros humanos en el pasado han tenido, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y hace entender que la identidad propia es intrínseca al ser humano, ¿cierto? No hay que construir como no hay que esforzarse demasiado para poder encontrar esa identidad está adentro, está en nuestro ADN, está en nuestras raíces, entonces es algo de buscar en el interior, sobre todo también de nuevo, porque como decíamos, esta búsqueda es una búsqueda interna, entonces no se trata de copiar la identidad de alguien más, sino que se trata de encontrar nuestra propia identidad y después vamos a poder encontrar en común otras identidades que también comparten eso, ¿no? Como también ahorita precisamente se mencionaba en la exposición anterior, la conferencia anterior, muy interesante, se hablaba de un deporte autóctono, ¿no? Entonces es un deporte que pareciera entonces aislado, pero mentira porque tienen común diferentes diásporas, por así decirlo, en donde empieza a conectarse y nos damos cuenta que no somos únicos, no somos los únicos, no estamos solos. Somos únicos, pero no somos los únicos. Es un poco un juego entre esos dos lados, ¿no? Pero se trata de poder sentir empatía y al mismo tiempo de tener una individualidad. Si no, todos seríamos clones y no seríamos humanos, definitivamente. Cierto. Entonces, bueno, siendo así, vamos a pasar al siguiente punto y es el detalle. ¿Por qué? Porque también parte de diferenciarnos
está en el detalle. Bueno, un poquito de agua. El detalle es importante porque efectivamente en el detalle también podemos encontrar las diferencias. Si vemos dos gemelos o gemelas idénticas, vamos a ver que si nos empezamos a fijar en los detalles, ya empiezan a diferenciarse, ¿no? A simple vista, a grosso modo, podemos ser muy iguales, pero si nos empezamos a fijar en los detalles, ya empiezan a haber particularidades por cada individuo. Entonces, yo he definido el concepto de detalle como un fragmento que contiene en sí la esencia del todo al que pertenece, como una especie de ventana. Cuando nosotros vemos por una ventana, cuando nosotros vemos por una ventana, vemos parte de un paisaje, vemos una retícula del paisaje, no podemos verlo por completo. Sin embargo, ese pedazo hace parte de ese paisaje y viendo a la ventana estamos viendo el paisaje. Aunque no podamos verlo por completo, vamos a poder ver un fragmento de ese paisaje. Y ese paisaje va a tener la esencia pura, pura del paisaje incompleto. No, ¿por qué? Porque hace parte de eso. Nosotros solamente estamos encuadrando hacia qué fijarnos. Y ese sería un detalle, es una analogía, es una alegoría, perdón. Entonces, como es imposible abarcar el todo, es mucho más efectivo concentrarse en alcanzar un detalle. Es mejor que no nos pongamos una tarea imposible desde el inicio porque vamos a hacer que sea inacabable. Si nosotros vamos directo al grano, como se dice, vamos a poder darnos cuenta que hay mucho trabajo todavía que abarcar para siquiera lograr el detalle, pero vamos a tener unas expectativas mucho más realistas, ¿no? Sobre lo que sea el proyecto o lo que sea la imagen que queremos representar. O, mejor dicho, ya depende para qué se esté usando como esto del detalle, ¿no? O esto de la entidad, porque realmente, pues, como les digo, puede ser en diferentes aspectos de la vida, pero particularmente para diferenciarnos, entonces es bueno ir al detalle. ¿Por qué? Porque también, entonces, encontrando el detalle, vamos a encontrar lo que nos diferencia y no vamos a tener que tratar de, mejor dicho, asumir una misión imposible. Y eso es lo que ocurre con mi serie diario, que consta en realizar un autorretrato cada día desde el 28 de agosto del 2017. En esta serie yo no puedo capturar toda mi vida en una representación o una sola imagen, pero sí puedo conseguir capturar un detalle de esa misma vida sumando un detalle de cada vida. Entonces, al recopilar diferentes detalles que son la suma de diferentes días, voy a poder tener en retrospectiva un detalle de lo que es mi vida. Entonces, ese detalle sería una sensación, sería ¿cierto? Una impresión, un sentimiento, una emoción. Y yo cuando era, desde pequeñita, pues desde que era niña, llevaba conmigo un diario escrito y constantemente estaba escribiendo ahí lo que empezaba, querido diario, y le hablaba como si fuera mi amigo, entonces era como, ¿qué querido diario? Hice esto, ta, 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 ta. Trataba de decir todo lo que había pasado en el día, si dejaba de escribir, decía, voy a ir a almorzar, ya vengo, y después decía, ya almorcé, estuvo muy rico, fue sopa, ¿sí? Entonces, después dejaba de escribir un tiempo porque simplemente entrenaba también, pues tenía el colegio, en fin, por muchas razones dejaba de escribir y no podía registrar cada cosa que pasaba en el día, no podía tener un registro así exacto de cada día. Entonces, con esto se soluciona un poco ¿cómo decirlo? Como esa cuestión, ¿no? Porque ya ahora más adelante vamos a ver el diario, pues es un diario que no necesita palabras para poder transmitir lo que yo soy, porque es una idea de cómo yo me veo yo. Entonces me veo en el espejo y esa impresión de verme en el espejo la traduzco en algo gráfico, en un dibujo que ya vamos a ver. En diario, pues no hay 2 días iguales, simplemente porque no soy la misma que ayer. Y es que, como decía Heráclito, no se puede bañar el mismo hombre 2 veces en el mismo río porque no es ni el mismo hombre ni el mismo río. Y aunque hay una repetición en esta serie,
pues como acabo de decir, no por eso el dibujo es lo mismo, ni por eso estoy dibujándome igual, no por eso la acción es la misma, porque en esa repetición hay una variación siempre, y es que yo no soy la misma que ayer. Entonces es como dice Heráclito, pues no pueden haber dos dibujos iguales, no pueden haber dos días iguales, porque simplemente hay cambio. El tiempo me ha atravesado. Como el tiempo me ha atravesado, por más que haya similitudes, por más que parezca casi lo mismo, no es igual, no es igual. Y esto también lo vamos a poder ver porque también con el tiempo estos cambios se van a notar mucho más, ¿no? A medida que pasa más el tiempo. Lo mismo ocurre también con el hombre y el río. Podemos notar que si vemos pasar mucho más tiempo, es más evidente que no es el mismo hombre ni que es el mismo río, porque vamos a ver cómo ha cambiado el cauce del río o cómo ha disminuido su, cierto, su fluvialidad, se me olvida exactamente el nombre, pero sí, cómo ha disminuido este río tal vez, o cómo el hombre se ha hecho más viejo, entonces vamos a saber que no es el mismo que antes, más evidentemente, ¿no? Pero el tiempo va pasando en cada instante, entonces es importante entender que así pase otro día, hay un cambio, y progresivamente los días van a ir pasando y ese cambio va a ser mucho más notorio, mucho más visible. Entonces, para realizar diario, tengo mis propias reglas. Estas reglas me han ayudado ¿a qué? A definir cuál es el rango de experimentación, cómo involucrar al azar de una forma controlada. Pues bien, los límites ayudan a optimizar y, como su nombre lo indica, a delimitar. Superar esos límites requiere de recursividad. Por ende, va a hacer que nosotros nos esforcemos en optimizar lo que tenemos para lograr conseguir lo máximo con lo menos, con lo que se puede, con lo que se tiene, ¿cierto? A veces tenemos muy poco, a veces tenemos muchas limitaciones. Sin embargo, el ponernos eso en la mente presente nos ayuda a veces a saber, bueno, pero ¿qué sí tengo, no? Cambiar un poco la, la torta, por así decirlo, cambiar un poco el asunto y voltearlo. En vez de pensar cuáles son las limitaciones, pensar qué tanto puedo hacer con lo que sí tengo y puedo superar esas limitaciones, y eso a veces resulta en que uno logra resultados mucho más eficientes a que si uno no tuviera ninguna limitación. Esto, por ejemplo, nos invita a explorar nuevas técnicas. En mi caso, me ha hecho preguntar qué tan lejos puedo llegar con el dibujo. Entonces, un momento, qué pena. Entonces, al tratar de responder también a esto, ¿no? De qué tan lejos puedo llegar con el dibujo, pues voy llegando a cosas nuevas. Mm, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la evolución de esto, ¿no? Y es que en un inicio yo solo dibujaba con lápiz. Luego de un año largo incluí el sepia, después empecé a mezclar lápiz con sepia, de repente había incursionado en el color y actualmente he realizado dibujos con diferentes técnicas y pigmentos. En estos momentos me encuentro atravesando un periodo de experimentación con el acrílico y, y aquí vamos a ver un poco cómo se ve esto. Antes quería devolverme a las reglas y hablarles un poco de cuáles son esas reglas, ¿no? Son muy sencillas realmente. Es, por ejemplo, solo un dibujo por día, no más ni menos. Yo no hago dos dibujos el mismo día, ni hago tres ni cuatro, no, es uno por día, porque es un detalle de ese día. No borro, si borro sería para incluir la acción del tapar como parte del dibujo, pero hasta el momento nunca he borrado porque el concepto de borrar no está presente en mi dibujo. Y ahí me baso un poco eh, tengo como inspiración un pedazo de Miran Kundera, de La insoportable levedad del ser, cuando él empieza, y es que él habla del boceto y de cómo la vida es un boceto en sí mismo y cómo no hay opciones de llegar y decir, ahora sí, voy a volver a hacerlo, voy a volver a vivir mi vida sabiendo que no debo equivocarme aquí o que no debo pasar por aquí o qué tal, ¿cierto? Entonces, eso se me hizo muy interesante y también creo que es un poco lo que me interesa plasmar en mi dibujo. A mí no me importa si me queda mal, si me equivoco o si.
esos, entre comillas, errores quedan plasmados en el papel porque es parte también de los errores del propio día que tengo. Es el día que es. No se trata de que haya una idea preconcebida de mi imagen, sino que se trata de la acción. Entonces yo no sé cómo va a salir el dibujo. Por ende, solo hago un dibujo en el día. Quédame como me quede. Y es un dibujo por cada día desde entonces, desde el 28 de agosto de 2017. Voy a ver un momento los chats. Ay, no puedo ver el chat. Ok, voy a continuar aquí. Qué pena. Ahí escriban por el chat, pero no logro verlo. Entonces ahorita que termine la presentación, voy a leer los comentarios. Bueno, entonces hablamos de la evolución. Entonces, con estas reglas también se hace el dibujo sobre un papel, blanco, crema, que es Durex, y tiene aproximadamente el tamaño de mi rostro. Al inicio era la medida un poco más pequeña, pero ya después es como prácticamente el tamaño de mi rostro, 25 por 18 centímetros cuadrados. Y es viéndome al espejo, no es un dibujo viendo una fotografía, no es un dibujo viéndome en el celular o algo así, ¿no? Ni de la imaginación, ¿no? Es un dibujo viendo al espejo, porque en sí para mí lo importante es la acción de confrontarme con el espejo, ¿no? Solo tenemos una vida y es importante para mí como aprovecharla. Y aprovecharla también significa ser consciente de mis decisiones, qué tanto estoy haciendo qué tanto me estoy disfrutando, qué tanto estoy disfrutando mi cuerpo, mi existencia, porque a la final todo es muy sencillo en la vida, no debe ser todo tan complejo. Es algo muy interior y siento que ese es el propósito de la vida, ¿no? Ya todo lo que venga, pues, genial, es bien, pero si no tenemos claro para nosotros mismos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni qué hacemos, creo que no va a valer mucho conseguir aprobación externa o méritos, premios, lo que sea. Entonces, volviendo aquí un poco con el diario, que es esta serie, vamos a ver esto que acabo de decir de la evolución, viendo un poco por encima estos pantallazos de diferentes fechas. Aquí vemos agosto de 2018, ya ha pasado aquí un año desde que empecé a realizar la serie. Y vemos que aquí todavía todos están en lápiz. Como les decía al inicio, solo los realizaba con lápiz, entonces eran a blanco y negro. Dentro de esto, cuando fui a mostrar, yo tenía este proyecto muy personal, como era algo interior, yo no lo hacía por los demás, entonces seguí mi universidad haciendo otros experimentos, trabajando con otros proyectos, con otros montajes, y esto lo mantenía muy personal. Pero entonces una vez teníamos una clase de proyecto de investigación 2, ya no me acuerdo bien cómo se llamaba la clase, experimentación, bueno, una clase que debíamos ver, y yo dije, ok, ahí estaban pues, creí, o sea, siempre igual, mis maestros de la universidad fueron personas que son artistas, que trabajan con las artes. Entonces dije, ok, es el momento para aprovechar y mostrar este trabajo para ver qué me pueden decir. Entonces llevé la carpeta que en ese momento tenía, les mostré algunos, pues ya lleva como un año, como les decía, venía diciendo, más o menos. Y me dice entonces, el maestro, pues era una dupla, o sea, eran dos maestros, uno de ellos me dice, pero ¿por qué siempre lo haces con lápiz? ¿Por qué siempre lo haces con lápiz y por qué siempre pones la fecha abajo? Porque yo antes ponía como la fecha en un lugar. Entonces yo le decía, yo me sentí como que yo quería que me dijera, wow, felicitaciones, ya vas haciendo esto por un año, wow, increíble. Y lo que terminó diciéndome fue prácticamente regañándome porque se veía solo el lápiz y porque la fecha estaba ahí, yo como que, flop. Sin embargo, me quedó dando vueltas en la cabeza, como que, ¿y por qué solo el lápiz? ¿No? Yo soy una persona muy con mis propias reglas, por así decirlo, no solo en el diario, sino como con todo, suelo ser un poco... sí, como que cuando algo me gusta poder sentirme libre de elegirlo, por así decirlo. Así sea con la comida. Si sé que un plato me gusta, pues voy a pedirlo constantemente. Es curioso, ¿no? Pero también estoy abierta efectivamente a la experimentación y desde ese momento, sobre todo, pues se me abrieron los ojos. Entonces, cuando el maestro me dijo esto, el maestro Wilson,
yo lo escuché y empecé a pensar en eso y empecé a usar entonces otro tipo de lápices como el sepia. Entonces el sepia es un lápiz que uno puede conseguir en una papelería normal, o sea, solamente que no tiene grafito. En vez de grafito su color es café, es como un café, sí, naranjoso, pues como el color sepia, efectivamente. Y este, este lápiz se me hacía muy familiar a los otros lápices que usaba, entonces dije, ok, voy a empezar con este. Hice una vez uno con el sepia y después entonces hice, me empecé a mezclar el sepia con el dibujo y aquí lo podemos empezar a ver, cómo empieza a ver y a empezar también a usar sepia. Y después continué con el dibujo, ¿no? Porque no se trata tampoco de abandonar el lápiz, perdón, eso sigue siendo dibujo, de abandonar el lápiz grafito, ¿no? Aquí vemos el agosto, aquí vemos un año después de lo que acaba de mostrar, agosto de 2019, o sea, 2 años desde que se empezó el dibujo, ya podemos ver aquí cómo hay color, mucho más, así si nos devolvemos, aquí vemos que es blanco y negro, aquí podemos ver que hay color, y realmente es que desde que cuando me puse a pensar en eso, bueno, porque yo lo mantenía tan monótono, empecé a sentir que ya era hora de abrirme. Ya había pasado más de un año haciendo los dibujos en estas tonalidades, así que empecé con el sepia, empecé después a usar tinta de una pluma y así empecé a abrirme al color y siento que fue una decisión muy acertada porque efectivamente esto me ayuda a mostrar el crisol de emociones que puede tener un día o todo lo mucho que puedo cambiar. Y a la final puede mostrar ese crecimiento orgánico, ¿no? No se trata de que desde el inicio hubiera tenido que colocar el color. Se trata de que a estos cambios se llega orgánicamente, pero hay que estar abiertos a ellos porque si no, vamos a impedir que esto ocurra. Entonces aquí podemos ver que hay igual bastante lápiz, podemos ver, pero también podemos ver que hay diferentes colores, que hay tinta, que hay marcadores. Aquí vemos entonces un año después, agosto de 2020, se puede ver también mi cambio, se puede ver aquí que ya hay mucho más color, cada vez más, y también hay más línea. Aquí también empiezan a haber pigmentos de otro tipo, por ejemplo, tinte, y también vemos plumones. Aquí entonces empiezo después de esto, empiezo a experimentar también dibujando con la mano contraria a mi mano dominante, que sería la mano izquierda. Entonces aquí podemos ver en agosto de 2021, ya ha pasado un año, como entonces se siguen reflejando mis cambios allí, ¿no? Yo puedo verme ahí reflejada, puedo sentirme identificada en cada dibujo, puedo sentir que estoy yo, que hay un pedazo de mí ahí y lo siento muy real, no es algo impostado, no es algo falso, es algo con lo cual puedo sentir una conexión y me veo ahí, yo me siento en esos dibujos y hay un gran proceso de conservación y sí, de categorización para que los dibujos puedan estar protegidos, porque ustedes se imaginarán, son muchísimos dibujos los que ya van, entonces esos dibujos están en cajas, tengo la ayuda gracias al cielo, pues cuento con la ayuda de Luis Felipe Vélez, que además de ser curador y escritor, también pues es mi pareja, entonces me ayuda en todo este proceso desde el inicio, me ha ayudado a todo lo que tiene que ver con escanear, categorizar, ¿cierto? Conservar, porque esto es un trabajo que se vuelve bastante, ¿cómo decirlo? O sea, empieza como algo sencillo, un dibujo diario, pero después era impresionante ver cómo se acumulaba y había que hacer algo al respecto, entonces desde muy temprano, gracias a Luis Felipe, se pudo tener como esto bien ordenado y para mí es muy importante porque la obra en sí es muy importante y esto me permite poder protegerla, ¿no? Entonces, como les decía, ya aquí llevo como más de un año, en agosto de 2021, dibujando con mi mano contraria a la dominante. Esto me ha ayudado a poder volver como es, de sentir que no se domina el dibujo, que todavía falta como, sí, dominar la técnica, porque yo he dibujado desde muy joven, desde siempre. Entonces hay un momento en donde, mientras estaba haciendo el dibujo, aquí me devuelvo aquí. Mientras estaba haciendo el dibujo, ya uno empieza a sentir como una especie
de dominio, y esto se me hacía realmente más bien tedioso en vez de algo positivo, porque no quería sentir que lo hacía como una fórmula o que lo hacía fácil. O sea, me gustó cuando pude pasarlo a hacer con la mano izquierda, me gustó esa vulnerabilidad que se mostraba, como volver a eso frágil, eso de verdad me gustó, y por eso no podía fingirlo desde la mano derecha, pero sí salía muy natural desde la izquierda, entonces por eso fue que quise realizarlo. Entonces, aquí podemos ver el primer dibujo de la serie. Es el primer dibujo que realicé. Esta serie salió como parte de un ejercicio de performance, un taller del cual fui parte de la artista María José Arjona. Pude participar en ese taller y ella nos regaló un espejito como parte de una de las actividades que se realizaban. Era un taller bastante que compartía diferentes rituales que ella ha ido recopilando e investigando. Entonces, una de esas era que nos pasó un espejo y teníamos que hacernos en contra de la pared y en silencio, porque en todo el taller no se podía hablar, vernos fijamente en el taller y en el espejo, perdón, y a mí me generó como mucha, uh, mucha fuerza ese momento, la verdad, lloré. Entonces fue como que no era bajo autoestima, o como que era más bien como sentir como la vida se nos puede ir tan rápido, o como no podemos tocarnos nunca ni conocernos. Entonces eso me motivó y me impulsó. Yo ya llevaba trabajando el autorretrato desde hace bastante tiempo, pero no de una forma como tan sistemática ni ordenada. Y después de ese momento, pues de pensarlo, también con referencia a otros artistas como Romano Palca, quien es un artista polaco-francés que realiza una serie que él de hecho me inspira muchísimo, porque él tiene una serie que se llama Del Cero al Infinito, 1965, Opalka. Y a cada pieza que él realiza le llama detalle, y consiste en inscribir con su propia mano. Él ya está muerto, pero pues su obra perdura, y consiste en inscribir los números desde el 1 hasta el infinito, que fue hasta cuando él se murió, y llegó pues a un número bastante alto porque realizó esta serie por muchos años. Entonces, bueno, teniendo esto como inspiración, como motivación, pues eso me hizo como el clic, por así decirlo, internamente. Y este fue el primer dibujo de la serie. Lo que hice desde el inicio fue comprar mucho papel para poder tener como ser seguro que iba a seguir a continuar este dibujo. Entonces aquí ya podemos ver lo que les decía, ha pasado un año, entonces pues aproximadamente. Ya vemos cómo entonces se incursiona aquí. Por ejemplo, hay una mezcla de lápiz y sepia, ¿no? Entonces ahí podemos ver también como el cambio y la evolución, y de cómo, aunque pudiera ser yo la misma, realmente no se ve tanta similitud entre este rostro y este rostro. O sea, realmente no hay como un canon. Aquí podemos ver entonces, por ejemplo, lápices de colores, también en 2018, ¿cierto? Son también lápices, solamente que son de colores, son de cera de abeja, los Prismacolor. Todo esto es pues dibujándome en vivo, como les digo, no es viendo ninguna fotografía, no es haciéndolo de la mente, como se dice. Aquí podemos ver el uso de la tinta rojiza, por ejemplo, ya también en 2018, entonces podemos ver cómo en un mismo año pueden haber, aquí me devuelvo, diferentes opciones, ¿no? Como diferentes etapas. Aquí podemos ver tinta verdosa, podemos ver también entonces cómo estos detalles hacen parte de la propia, del propio dibujo, y no son ningún error, no hay error en el dibujo. También podemos ver cómo hay una línea, ¿no? Sólida, una línea muy segura. Aquí ya podemos ver entonces lápiz, por ejemplo. Entonces, si comparamos el primer dibujo a lápiz con este, vamos a notar que hay una diferencia, hay mucha más crudeza, ¿no? Aquí podemos ver tinte rosa, esto es tinte para el cabello. En esa época estaba tinturándome las cejas de rosado, entonces cuando me las tinturaba me sobraba una tinta y me daban ganas de hacer el dibujo, eso porque así recordaba que ese día pues me había tinturado las cejas. Entonces también esto me ayuda un poco a recordar y a tener un registro
de eso que he vivido, es parte de la vida, ¿no? Como que si me tinturé, eso es parte de mi vida, entonces es chévere saber cómo poder involucrarlo sin tener que decir, hoy me tinturé las tejas de rosa, ¿no? Aquí vamos a ver un dibujo con plumones y también, sí, diferentes colores de plumones, tanto grueso como delgado. Son plumones a base de agua, es importante, pues, obviamente que los materiales que se usen sean dentro de lo posible ecoamigables o que no vayan a dañar el papel, que no lo vayan a corroer. Aquí podemos ver, por ejemplo, acuarela. Entonces también hice diferentes dibujos en acuarela. Creo que este está realizado con la mano izquierda, si no estoy mal. Aquí podemos ver rasgado, que también nos habla un poco como de esa búsqueda interior, porque constantemente estoy preguntándome cómo dibujar, no por saber que yo voy a hacer un dibujo todos los días, ya lo tengo resuelto, ¿no? Al revés, es algo que no se resuelve sino al momento en el que se hace. Entonces aquí también parte como esa experimentación, como que, ok, ¿cómo más me puedo ver identificado, reflejado? Aquí podemos ver, por ejemplo, collage. Entonces, estas son pegatinas estas son stickers, pues, aquí en Colombia hay unas chocolatinas Jet. Y esas chocolatinas tienen adentro unas ilustraciones con adhesivo. Entonces, habíamos comprado unas chocolatinas, teníamos eso por ahí y nada, pues quise involucrarlo. También creo que es una buena oportunidad, como les hablaba de la recursividad. También la recursividad de algún modo ayuda al planeta, creo yo, pues no es que con esto yo esté ayudando al planeta, ¿no? No se trata de eso, se trata de que las pequeñas acciones también cuentan y es chévere también poder involucrar una especie de reciclaje en lo que es nuestro arte, sea cual sea, ¿no? En mi caso, pues, les hablo de esta obra, en donde también me ha permitido poder conservar cosas que me gustan, que no sé bien cómo guardar y, por ejemplo, esto es un ejemplo de eso, ¿no? En este pude dibujar con con estos stickers y se puede igual identificar la forma. Y bueno, aquí podemos ver un dibujo realizado con cinta transparente opaca. Esto ya también es en el 2020. Entonces, estos riesgos, por así decirlo, no van de la noche a la mañana. Todo esto es un proceso bastante largo. Todo es muy orgánico, si no sería algo forzado. Entonces, esto también es importante que lo entendamos. Cada cambio tiene su tiempo, no hay que adelantarse ni hay que preocuparse o tener que azararse para que las cosas sean ya inmediatamente o no, creo que se trata de dejar que las cosas vayan creciendo orgánicamente y esta serie precisamente yo me he sentido como que he podido cambiar, pero como la entiendo que es a largo plazo porque la voy a realizar hasta que me muera, no sé cuándo va a ser ese día, pero por lo menos no tengo ningún afán en llegar como a una respuesta inmediata, solamente quiero la respuesta de este mismo momento, ¿no? No quiero seguir haciendo dibujos como antes porque no me sentiría identificada, yo no me siento identificada con lo que era en el pasado, estoy constantemente cambiando, entonces asimismo necesito que las representaciones que realizo de mí pues cambien dependiendo de las conclusiones que he llegado y así. Y esta es la serie, pues este es lo que les decía de la etapa de exploración que estoy atravesando con acrílico. Este es uno de los dibujos que es de una fecha reciente, es del 15 de septiembre del 2021. Bueno. Entonces, como vemos, el proceso es más valioso que el resultado. Y es importante que aquí les comento, fijarse en los defectos hace que se agranden y concentrarse en los aciertos resalta lo bello. Eso lo aplico para el dibujo, pero también aplica para los diferentes aspectos de la vida, como les decía. El propósito de este proceso sería hallar nuestro potencial y desarrollarlo orgánicamente. Aceptarnos como somos en nuestras diferentes etapas, en los altos y bajos. No creer que tenemos que quedarnos con el pasado. Eso no es aceptarnos. Solo querer una imagen del pasado de nosotros o muy controlada, eso no es aceptarnos. Aceptarnos es aceptarnos como fuimos en el pasado, aceptarnos como somos ahora, aceptarnos con nuestros errores, aceptarnos cuando no estamos de buen genio. Es importante aceptarnos
porque si no, no vamos a perdonarnos y no vamos a poder conseguir esto que se está buscando. Aquí hay un poco un registro realizando la acción en diferentes momentos. Aquí se puede ver el cambio, pues también una de las formas más evidentes de ver cambios en el cabello, porque como pueden ver, constantemente estoy experimentando y eso también se aplica en diferentes aspectos de mi corporalidad, de mi imagen. Y aquí entonces se puede ver como eso, diferentes años. Esto es 2021, 2020, 2019, 2018. Creo que esto también es 2018 y bueno. Entonces llegamos a las conclusiones. Una de las conclusiones es que esperar una forma determinada será igual a caer en el estereotipo y hay que tener mucho cuidado con eso. No queremos ser un estereotipo, no queremos ser un cliché, no queremos ser un canon. Entonces, para eso es importante no esperar algo determinado, sino dejar que sea. Obsesionarse en evitar equivocarse o adelantarse a creer que saldrá mal, lo que estoy haciendo es irrespetar la individualidad, porque estaría controlando efectivamente, queriendo controlar la situación y al querer controlar tampoco estoy permitiendo que la individualidad ocurra, ¿no? O se manifieste. Encasillarse es igual a impedir el crecimiento. Si nos encasillamos nos vamos a quedar ahí, atascados, y no vamos a poder explorar diferentes cosas ni crecer. Y retarse no es lo mismo que obligarse o forzarse. Es bueno que nos retemos, pero no por eso tenemos que forzarnos. Si sentimos que algo no nos gusta, si no nos sentimos cómodos con algo, es bueno que cambiemos, sin importar que ya dije, sin importar que ya me identifiquen con eso. Si yo no me siento identificado con eso, es importante que entonces podamos dejar de hacerlo, ¿no? Tenemos entonces como otras conclusiones y sería confiar en la intuición y el gusto a la hora de actuar. Seguir en el camino andado para poder avanzar. Si no, nos vamos a ir por los lados y no vamos a poder ver cómo hemos avanzado. También estar abiertos al cambio y probar cosas nuevas, conocer nuevos mundos. Es muy importante porque así efectivamente podemos abrir nuestras experiencias. Aquí entonces comparto algunos enlaces de interés, mi página web almabruto.com, estoy en Instagram, Facebook y TikTok como Alma Brutal. También tengo en Instagram una cuenta llamada Dibujos del Alma, donde tengo bocetos. Y la exposición de diario se encuentra actualmente en Instagram bajo una curaduría de Luis Felipe como @diariobrutal. En Instagram está una exposición en vivo digital de diario, donde se comparten los diferentes años de dibujos. El primer año de dibujo diario está en diariobrutal.wordpress.com y las invito a que visiten la página. También realizo una publicación semanal en Semanario Fuente de Soda, es semanario por semana, semanariofuentedesoda.wordpress.com, mi columna se llama Brutal. También está el portal editorial de Arte y Cultura, estonoescritica.com, que en redes se encuentra como Esto No Es Crítica. Quiero entonces aquí poder compartir un poco, ya para terminar. Aquí están viendo tal vez algo. No sé si estamos viendo aquí la página web, espero que sí. Aquí entonces está, por ejemplo, mi página está más, está diario como toda una pestaña, por así decirlo. Aquí pueden ver un poco más de este proyecto. Aquí, como les digo, pues se puede ver el primer año de dibujos. Aquí están los años dibujados. Este proyecto es autogestionado, se mantiene a partir de donaciones. Si alguien quiere o está interesado en conocer más al respecto, pues le agradezco que pues el interés, claro está, y en la página puede encontrar aquí como esa información. Y esta es un poco la exposición que se está llevando en Instagram por Luis Felipe Vélez. También hay un artículo, un ensayo que se realizó, que es parte del texto curatorial que está publicado en Esto No Es Crítica. También hay otro escrito de mi hermana, que ella también escribe. Y ella participó en el portal editorial escribiendo también sobre esta pieza. Y
el periódico digital Barude de Egipto. A inicio de años me realizó una entrevista por este proyecto, entonces fue realmente interesante, así que si están interesados, interesadas en conocer más sobre el proyecto, pues bienvenidos sean a buscar aquí sobre esto. Entonces aquí está el primer año, como les muestro, de dibujos. Aquí está la exposición en Instagram, donde podemos ver que se comparten, por ejemplo, los diferentes años. Este es 2021, este es el 2020, el 2019, 2018 y 2017. Aquí pueden ver, si ven todos mis proyectos, pues pueden ver también diferentes proyectos que he realizado, como instalaciones, montajes, videos. Aquí esta es mi columna en el semanario Fuente de Soda, donde realizo diferentes animaciones. Me interesa mucho la animación. De hecho, diario para mí es una animación a larga escala, ¿no? Porque se realiza un día a la vez. Y el concepto de la animación es un cuadro a la vez, ¿no? Entonces, como un cuadro a la vez, un día a la vez. Entonces, aquí podemos ver un poco como de esto también. Mejor dicho, súper invitados a visitar. Hay 76 posts y van a seguir habiendo. Cada martes sin falta yo publico ahí. Y ahí la experimentación está súper presente, es muy importante. Y está este portal de arte y cultura, del cual soy directora creativa. Es un portal realmente interesante, del cual hago parte desde el 2018, pero es un portal que existe desde el 2012. Y aquí hay muchos artículos interesantes, ensayos sobre arte, sobre artistas, que de verdad sería muy chévere que pudieran conocer. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias a Celaya, muchísimas gracias Rosy por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por haber sido parte de esta conferencia y por su atención. Eso sería todo. Pues muchísimas gracias. Nos dejas maravillado con toda esta exposición, ¿eh? La verdad que es genial. La verdad, esto de la experimentación para poder encontrar una identidad propia, ¿no? La verdad que maravillado. Y bueno, hay preguntas. Me voy a las preguntas aquí en el chat. Me voy a dar la tarea de leer la primera. Y nos dice, ¿las reglas principales las creaste desde el primer día antes de iniciarlo o fue siguiendo a partir de la práctica? Obviamente ese caso fue al inicio de tu exposición. Me imagino que se han dado cuenta, pero adelante. Sí, pues no es como que yo haya escrito así las reglas el primer día, sino que fue algo que fui realizando orgánicamente y tenía claro que no quería que fuera más de uno por día, quería que fuera como tal cual como salía, ¿no? No quería borrar. Eso lo tenía presente, pero no lo tenía como una regla y fue sino hasta como cuando fue pasando el tiempo y tal que dije, ok, voy a escribir esto para tenerlo presente. Cuando empecé a pensar en el cambio y todo, también dije, bueno, si sí voy a implementar estas cosas, ¿qué cosas no voy a cambiar? ¿Qué cosas van a permanecer? Entonces, ahí fue sobre todo como con el tiempo que se fue sistematizando, pero desde el inicio sí tenía claras ciertos aspectos. De hecho, al inicio, el primer dibujo, yo no sabía que iba a hacerlo con fechas romanas, sino que había escrito como lo que había sentido. Y después fue como que no, va la fecha en números romanos y no en números arábicos porque es como una historia, la fecha no es en números que se sumen, la historia me gusta más como algo cualitativo y no cuantitativo. Entonces, es como eso sobre todo. Gracias. Sí, una más, nos preguntan, ¿sientes que esta apertura a cambios de sepia a color y así estuvo de la mano a crecimiento interior y autoconocimiento? Esa es la pregunta. Creo que es una muy buena pregunta porque sí creo que cada cambio que se ha realizado o que se ha manifestado en esta serie refleja un cambio en mi interior, un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento de mi propia imagen. Entonces, sí siento que eso me ha ayudado a conocerme mejor, me ha ayudado a entenderme mejor, a decir, sí, yo soy más que esta cara, soy más que un ángulo, ¿no? Porque es que también todo esto surgió un poco con las redes sociales. Creo que muchos jóvenes estamos permeados a eso.
Y muchas veces uno puede caer en querer una imagen muy controlada de uno, pero después uno dice, ¿qué es uno? Uno es mucho más. Entonces, estos cambios sí me han permitido saber qué es eso más que soy, ¿no? Sí, muchas gracias. Una más nos dice, ¿crees que en algún momento pueda haber en ti un cambio como persona o como artista que haga que el proyecto de diario se interrumpa o que cambien las reglas que te planteaste? Es muy interesante porque la otra vez cuando me hicieron la entrevista también en Barude, me preguntaban un poco lo mismo, no, no igual, pero el punto es como de pronto si la vida de uno personal de algún modo les puede afectar tanto como para uno también ver esto o manifestar esto en la serie. Yo creo que por el momento sí produce cambios, pero más bien de ese tipo, porque yo he tenido días muy difíciles. Yo he hecho el dibujo llorando después de haber gritado, sintiéndome terrible. O sea, yo he hecho el dibujo en muchas opciones y de hecho a veces llego y me estoy sintiendo mal y digo, voy a hacer el dibujo. Y para alguien puede ser como que está loca, porque ¿qué está haciendo? ¿Cómo hacer el dibujo así? Pero para mí eso es más bien una oportunidad de experimentar y de conocerme y de hecho me ayuda a calmarme y llego y a veces hago dibujos que se ven como, se nota una fuerza que me dice, ay, mucha, pero queda ahí plasmado, se vuelve más bien una oportunidad y un pretexto para seguir en la vida. He tenido muchos días difíciles, pero curiosamente este dibujo me hace sentir, no, sigue con la vida, sigue con los proyectos, sigue con diario porque al final tengo algo que para mí es hermoso. Entonces, como he creado esto me da más bien motivación de seguir y no creo que algo me interrumpa hacerlo en el futuro, al menos que se acabe el papel, pues me encontraré con qué hacerlo, o sea, pero realmente trato de tener todo bien como abastecido para que esas cosas no ocurran. Eso sería. Muchísimas gracias. Sí, bueno, y yo me voy a una parte donde hablaste del hombre que inició del cero al infinito. Y bueno, yo creo que a final de cuentas el infinito y sobre todo relacionando con tus dibujos, dibujarás hasta el infinito, ¿no? Y precisamente el infinito creo que de cada quien es hasta donde queremos escribir nuestra historia y el último momento en que la escribimos, ¿no? Y realmente ahí queda, llega nuestro infinito, ¿no? Sí, eso Entonces, es muy interesante. sí. Y bueno, aquí hay varias, por eso el hecho de descubrirnos, ¿no? Y que bueno, nuestro infinito sea muy amplio y que dejemos una gran huella como lo estás haciendo tú. Y, Gracias. es, y cuando digan, bueno, es un infinito medible y apreciable, ¿no? Disfrutable y como dicen aquí, nos dejas eh, maravillados. Aquí nos preguntan, Vania Bovino, ¿se venden tus autorretratos? Y gracias. Pues mientras esté viva, no, porque como es parte todo de un conjunto, hasta el momento no se me ocurre realmente. Eso no está en venta, sino hasta que después de pronto me muera y se venda como algo en conjunto, pero sí me gustaría poder realizar diferentes proyectos como un libro donde estén todos los dibujos y un poco reflexiones, ¿no? Sacar de pronto otros como productos para que si pueda difundirse diario, me interesaría mucho. Por ahora no es como parte de los planes, pero lo que sí es que no está en venta, se sostiene gracias a la donación. Es algo como que yo siento que es, obviamente esto suena muy ambicioso, pero como una especie de patrimonio de la humanidad, porque como humana siento que es algo como de todos, por eso está libre, es gratis verlo en Instagram, ver los dibujos escaneados, porque siento que es algo demasiado personal como para poder venderlo de ese tipo, ¿no? Y si llego a quitar un dibujo, siento que quedaría totalmente incompleto. Es como una secuencia, importa mucho, mucho el orden. Yo todo lo tengo guardado en orden, cuando lo publico en orden porque es entender que no surgen las cosas de la noche a la mañana, sino que todo es un paso y otro paso que va llevándonos, ¿no? Como evolutivamente hacia donde estamos. Sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que en esta parte de las donaciones, yo creo que debería más bien las donaciones directas a cada hora que les haya gustado, ¿no? Y que tengan precisamente una causa, ¿no? Dices, bueno, mi causa es apoyar a esta obra, obviamente al artista, pero esta es la que me gusta, ¿no? Y tú dices, bueno, pues esta, gracias por el donativo, aquí va a tener tu aportación, un reconocimiento
Ay, se te fue el audio. Un agradecimiento especial a esa persona por ese fragmento de toda tu obra, que tenga dedicatoria, se la dedicas, es bueno, gracias por tu donativo, ¿no? Y eso ayudaría mucho, ¿no? Yo creo que, Sí, bueno, me aquí hay gusta. más. Sí, sí, sería, y así puedes, bueno, ya no tienen tu obra, pero tiene una causa, una dedicatoria de tu parte hacia la persona que está apoyando para que realmente puedas seguir con toda esta obra de vida, ¿no? Que como tú dices, va a ser una obra de vida y la verdad, sería muy padre. Así es. Dice, bueno, entonces esperemos tu libro para disfrutarlo siempre. Excelente el aporte ahí del profesor Alejandro. Bueno, gracias. Bueno, hay muchas felicitaciones. Gracias. Excelente, si nos dejaste maravillados, nos dicen. Muchas gracias por la presentación. Pero Laura, me resultó muy interesante el poder plasmarte de maneras distintas. Gracias por las conclusiones. Eso de obsesionarse en evitar equivocarse es muy bella frase para aplicar en la vida misma. Sí, Gracias. definitivamente. Saludos desde Cuba, muy interesante y actualizado. Ok. Y bueno, aquí cierro con esto porque creo que ya se nos termina el tiempo. Por aquí una personita nos dice, estoy maravillada, sé que es mi hija y conozco su obra, pero me enorgullece la propiedad en la que transmite sus pensamientos, que es más difícil que transmitir algo ya escrito. Ay, gracias, mami. De verdad, gracias. Es muy importante. Gracias a todas las personas que me han acompañado aquí y sobre todo muchas gracias por la invitación a la federación. Muchísimas gracias y sigan creyendo en los jóvenes, apoyen a los jóvenes, apoyen lo nuevo. Recuerden lo que decía desde el inicio, no le tengamos miedo a lo nuevo por ser desconocido, diferente, puede ser algo realmente positivo. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Me voy súper No, pues feliz. muchísimas gracias a ti. Te vamos a pedir que nos acompañes a la inauguración porque es donde vamos a hacer entrega de los reconocimientos para, bueno, de esta jornada matutina de este día, aquí horario central de México. Y bueno, me despido yo de todo corazón. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muy bien, y pues bueno, vamos a seguir con nuestros contenidos, con el desarrollo de precisamente este Congreso Internacional de Jóvenes. Esperemos que esto llegue a muchos lugares y que se pueda replicar, compartir, que nos hagan favor de compartir y después recapitular y compartir una vez más a los jóvenes para que bueno, sepan que los espacios de expresión y de exposición de todo esto, de todas sus historias de vida, de todos sus trabajos, de sus nuevos emprendimientos, de todo puede ser compartido y enriquece a más jóvenes, ¿no?